Hay muchos mitos del CBD y de la marihuana. ¿Sabías que el gobierno de Estados Unidos registró una patente en 2003 con los componentes de la marihuana? Esta patente estaba enfocada en el uso de cannabinoides para el tratamiento y también como prevención de algunas enfermedades. Estrés oxidativo, algunas enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, inflamatorias, inclusive para ayudar a limitar el daño neurológico en paros cardíacos o también para el tratamiento y prevención de algunas enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Hoy vamos a hablar de los principales 5 mitos sobre la cannabis medicinal y quédate hasta el final del video porque te voy a compartir un mito extra que te va a sorprender. Soy José Lugar Espejel de Sativa Care, donde impulsamos la educación sobre cannabis medicinal para pacientes y profesionales de la salud. La marihuana es un tema que es muy controversial. En los últimos años nos hemos dado cuenta de que algunas de las cosas que se decían sobre el tema de la marihuana no han sido totalmente ciertas. Esto ha sido gracias a mucha investigación científica que está saliendo cada año en este tema, ya más de 2000 artículos cada año sobre este tema. Entonces quiero contar los 5 principales mitos y bueno, al final vamos a hablar de uno extra, entonces vamos a empezar. El primero de ellos que me parece muy importante es que la marihuana daña el cerebro, lo cual es completamente falso. De hecho, la patente a la que hago mención al inicio de este video fue otorgada en 2003, pero esta patente fue otorgada después de años. En la década de los 90 el gobierno de Estados Unidos empezó a investigar, estudiar estos componentes y se dieron cuenta que había propiedades neuroprotectoras en estos componentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede ayudar a proteger tu sistema nervioso de algunas enfermedades. Entonces, aún así, como ya seguramente sabrás, esto también es muy conocido, también la investigación científica reciente ha dado a conocer que una estimulación excesiva de tu cuerpo en la forma de tu sistema endocannabinoide. Recordarás que el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación celular muy grande, está en todo tu cuerpo y cuando consumes marihuana, esta interactúa con este sistema. Entonces, si tú estimulas mucho el sistema endocannabinoide, puede afectar tu salud de forma negativa. Entonces, si tú o alguien en tu familia tiene menos de 25 años, es muy importante para mí recomendarles que consideren esperar y consumir cannabis si es que deciden hacerlo hasta después de esta edad. Y ahora ya se sabe también por esta razón que si tú consumes mucha marihuana por mucho tiempo de manera muy continua y a una edad muy temprana, puede afectar de forma negativa a tu cerebro. Pero esto también pasa con otras sustancias. El caso más claro de todos, el caso del alcohol, ¿no? Pero también otras drogas, otras sustancias. Hay que tener mucho cuidado antes de los 25 años. Cuando hablamos de cannabis medicinal, el escenario cambia completamente porque normalmente en el uso medicinal nos encontramos con, primero, el mayor uso, esto es, más personas van a utilizar más productos de CBD y los productos que tengan THC van a tener menos THC. Entonces, con esto podemos reducir mucho el tema de estos efectos adversos y además de eso también ambas moléculas tienen propiedades neuroprotectoras muy interesantes. Entonces, en el contexto clínico, en la investigación preclínica también, internacional, es muy reconocido que estas dos moléculas nos van a ayudar bastante para algunas actividades de neuroprotección. Esto es que vamos a ayudar a proteger tu sistema nervioso central. Y bueno, estos estudios han venido dándose desde hace varios años, principalmente porque, como te decía, la marihuana interactúa con tu sistema endocannabinoide. Entonces, estos endocannabinoides, hay algunos que produce tu cuerpo, son neurotransmisores básicamente y estos facilitan la comunicación entre las neuronas en las células nerviosas. Estos últimos estudios nos han mostrado que hay una relación estrecha entre estas moléculas y los neuroesteroides, que son esteroides básicamente producidos por tu cuerpo y ayudan a mantener el equilibrio y a regular tu cuerpo de diferentes maneras. Entonces, estos dos sistemas en conjunto ayudan bastante con algunas de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, pero estos sistemas se pueden afectar de diferentes maneras, ya sea por tu genética, por tus hábitos,
por tu estilo de vida. Entonces, la investigación aún así está ayudándonos a entender mucho acerca del Parkinson, acerca del Alzheimer, otras enfermedades que afectan el cerebro humano, y esta es la razón por la cual los cannabinoides ahora son considerados como una opción actual y futura para estas enfermedades. Entonces, falso este mito. El segundo mito es uno que es muy común en todas las conversaciones familiares. Seguramente te lo enseñaron hace muchos años, y este es que la marihuana es una droga de entrada. Esto es completamente falso. La mayoría de las personas que lo consumen, según múltiples organizaciones internacionales, no pasan a consumir otras drogas. Un estudio reciente del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, el NIDA de Estados Unidos, para quienes nos vean desde Estados Unidos, ha dicho de manera ya sin controversia que no pasan a consumir otras drogas. Y otros estudios también han atendido a este mito con mucho éxito en realidad. En dos, por ejemplo, en 2021, uno de ellos lo realiza el Buró Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos. Se demostró que las leyes de marihuana medicinal no aumentaron el consumo de otras sustancias, no aumentaron, por ejemplo, la sobredosis. Se evaluó también si aumentaban la sobredosis y otros indicadores clave muy relacionados a este tema en específico. De hecho, algo muy interesante ha ocurrido en estos mercados, porque afortunadamente ya tenemos evidencia, como ya es legal en muchas partes, ya tenemos un poquito más de evidencia. Entonces, hemos tenido efectos en dos drogas legales muy importantes. La primera de ellas es en el alcohol, un efecto inadvertido que no sé si lo habías escuchado, pero los mercados de cannabis ayudan a reducir el consumo de alcohol, ayudan a reducir los accidentes ocasionados por el alcohol y ayudan a reducir las muertes ocasionadas por el alcohol. Y en el caso específicamente de los opioides, están empezando a hablar de que ya puede ser una estrategia muy completa, muy directa para el combate en esta epidemia que está afectando a países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Otros estudios han evaluado su efecto en el consumo de otras drogas. Entonces, lejos de ser una droga de entrada, la cannabis, pues prácticamente ahora está empezando a ser considerada como una droga de salida. Entonces, mito falso que sea una droga de entrada. Ahora vamos a hablar del número 3. El número 3 a mí me parece muy interesante porque también se habla mucho, y esto es muy, muy, muy relevante en Latinoamérica, que el consumo de marihuana aumenta la violencia, lo cual es completamente falso. Este es uno de mis temas preferidos. He platicado sobre este tema inclusive con las autoridades. Es muy común pensar que el consumo de marihuana aumente la violencia. Tenemos mucha historia en países como México, como Colombia, otros países también, con esta nube del crimen organizado, de la narcocultura, y yo creo que esto no nos permite ver más allá, pero la evidencia está empezando a ser bastante clara. En Estados Unidos específicamente hicieron un estudio donde evaluaron justamente qué efecto tenía cuando introdujeron nuevas leyes de marihuana en estados que colindan con el norte de México, en el sur de Estados Unidos con el norte de México, y se encontraron resultados muy interesantes, mucho más cercanos a la frontera. Entonces reportaron una reducción del crimen violento, principalmente de nuevo en estos territorios, ciudades más cercanas a la frontera con México, de un 12.5%. Se reportaron también reducciones de homicidios hasta en un 40%, y también baja el crimen organizado y baja la confiscación de algunas sustancias, drogas y de marihuana, obviamente incluida dentro de estas. Entonces, de hecho, en Estados Unidos, para ustedes que viven en Estados Unidos esto es bastante claro, pero para quienes vivimos en Latinoamérica esto no es tan evidente. Por ejemplo, para las personas que viven en México, no sé si tengas familia que viva en Estados Unidos, entonces la siguiente vez que platiques con ellos, con ellas, pregúntales cómo lo han recibido en Estados Unidos. Yo viví muchos años en Estados Unidos y lejos de aumentar el crimen, hay algunos efectos sociales bien interesantes que están empezando a pasar. Cuando van a abrir un dispensario, ya sea medicinal o de uso adulto en Estados Unidos, es muy interesante lo que pasa porque empiezan a subir los valores de las propiedades alrededor de donde se va a construir ya sea el dispensario o el cultivo.
Empiezan a mostrar incentivos para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, inclusive los negocios empiezan a pelearse a los locales alrededor de los dispensarios porque saben como que llama mucho la atención el dispensario. Y además de eso, las alcaldías, las localidades empiezan a recibir estos impuestos de los licenciatarios. Entonces, y esos impuestos los empiezan a enfocar en educación, empiezan a mejorar los caminos, empiezan a mejorar, por ejemplo, invertir un poquito más en salud, en seguridad y en campañas de educación para proteger a personas menores de edad. Entonces, los mercados de cannabis son bien recibidos, no aumenta la violencia, esto es falso, este es el número 3. Vamos a hablar ahora del número 4. Muchas personas, seguramente si eres una mamá, ama de casa, si tienes pequeños en casa o no tan pequeños que ya se hayan ido a la universidad, hay muchas personas que tienen miedo de que aumente el consumo en adolescentes cuando se introducen mercados de marihuana, lo cual es completamente falso también. De hecho, es algo muy interesante porque a los gobiernos les preocupa mucho el consumo en los adolescentes. Entonces, lo que hacen muchos de los gobiernos es implementar medidas para que esto ocurra, ¿no? Entonces, las medidas han tenido bastante éxito. Muchas de estas medidas están enfocadas en educar al público en general, hacen campañas de educación en las escuelas, al público en general, hacen folletos, educan al personal de salud y esto ha tenido bastante éxito en el consumo de adolescentes. Y bueno, también múltiples estudios, encuestas muy grandes que hacen los gobiernos, principalmente en Estados Unidos. Hay unas muy grandes que hacen con millones de puntos de data. Entonces, hay un estudio reciente en 2021, hay múltiples, inclusive hacia 2022, 2023, dependiendo de cuándo veas este video, donde se ha buscado esta justa asociación entre la legalización y el consumo de marihuana en adolescentes en Estados Unidos. Entonces hay una encuesta, que es la encuesta de comportamiento de riesgo juvenil, YRBS, si vives en Estados Unidos, y esta encuesta pues tiene datos de muchos años. Entonces este estudio evaluó datos de 1993 a 2019, entonces es un periodo de tiempo muy largo, lo cual nos permite ver realmente qué pasó en el antes y el después de la legalización. Entonces los autores concluyen que no hay una asociación entre la introducción de mercados de marihuana medicinal y el consumo de marihuana en adolescentes. De hecho, en encuestas más recientes, 2022-2023, de la misma encuesta, estudios basándose en la misma encuesta, encuentran que el consumo de marihuana en adolescentes ha venido reduciéndose de manera muy marcada, muy paulatina, justamente desde la introducción del primer mercado legal de marihuana en Colorado en 2014. Entonces esto es completamente falso, esto se ha desmentido en múltiples ocasiones ya. El quinto es que está muy enfocado en el tema de salud y yo sé que hay muchas personas a quienes les preocupa este tema porque es algo que nos han enseñado desde que éramos jóvenes. A ti te dijeron que la marihuana ocasiona alucinaciones, que puede ocasionar algún tipo de trastorno psicótico, pero la realidad es que los mercados de marihuana no incrementan la prevalencia, no incrementan los episodios psicóticos en la población. Es un tema muy serio, pero quiero ser muy claro con ese tema. Nunca se ha evidenciado tal causalidad de forma sólida, no existe evidencia sólida, ni la FDA, ni el NIH, ninguna organización nacional o internacional ha demostrado de manera incontroversial esta relación de causalidad entre la marihuana y los trastornos psicóticos. De hecho, hay estudios bastante recientes que han buscado esta asociación. Entonces, en enero de 2023 se buscó por primera vez justamente cuantificar la asociación entre los mercados de marihuana en las tasas de reclamos, que es un indicador muy importante, el de las aseguradoras, relacionados específicamente con la psicosis en Estados Unidos. Y este estudio utiliza datos de 63 millones de personas, muchos años de nuevo en este estudio, no hay tal asociación. Las políticas que legalizan la marihuana no incrementan la psicosis. Entonces, mito número 5, recuerda, no aumenta el riesgo de psicosis en la población. Esto no quiere decir que persona a persona no pueda existir algún riesgo, hay múltiples variables relacionadas a esto, pero en general cuando hablamos de millones de personas, un mercado de marihuana no aumenta la psicosis.
Y bueno, vamos a terminar con un extra, un mito número 6, que en general también nos preocupa, que tiene que ver mucho con la psicosis, la salud mental de la población. Entonces, en estudios muy similares en Estados Unidos, también se ha encontrado que las leyes de marihuana, de hecho estudios muy recientes de 2023, que no han afectado de manera negativa la salud mental en general de la población. Estamos hablando de diagnósticos diferentes como insomnio, depresión, estrés postraumático, ansiedad, estrés, ¿no? De hecho, múltiples personas, millones de personas en todo el mundo, utilizan productos de CBD, ya sea de venta libre o ya sea con la prescripción médica para mejorar su salud mental. Es uno de los ejes más centrales en la parte de cannabis medicinal. Hay muchos diferentes diagnósticos que se han estudiado. El insomnio, por ejemplo, es de los más importantes. Hay ensayos clínicos sobre el tema. Es donde más sólida es la evidencia, pero también hay evidencia sólida en estrés postraumático, por supuesto, en inclusive estrés crónico, en general en salud mental, esquizofrenia también es otro. Entonces, lejos de afectar la salud mental en general de la población, mejora mucho la salud mental de las personas. Y además hay un tema muy interesante, que es que las personas que buscan otras alternativas para mejorar su salud mental siempre están buscando nuevas alternativas para mejorar su salud, y esta es una de las que, en mi opinión, está viéndose como de manera más favorable, que está generando mucho interés, ya sea con el uso de nuevo de productos sin prescripción o bajo la vigilancia médica, que en el caso específico de un diagnóstico me parece muy importante recomendar que siempre sigas este camino, que cuentes con el apoyo de tu doctor, de tu doctora. Y bueno, con esto terminamos. Hoy evaluamos 5 mitos, nos dimos espacio para uno extra. Recuerda el mito número 1, la marihuana no daña el cerebro. Mito número 2, ya estamos concluyendo, la marihuana no es una droga de entrada. El número 3, el consumo de marihuana no aumenta la violencia. Número 4, no aumenta el consumo en adolescentes cuando hay mercados, cuando hay dispensarios. Y uno extra, 2 extras relacionados a la salud mental. El quinto relacionado a los trastornos psicóticos no aumentan, y en general la cannabis mejora la salud mental de la población. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activa notificaciones para que no te pierdas el último video. Recuerda que es un video cada semana. Todos los jueves o viernes vas a ver un video. Si estás pensando en usar CBD o estás ya utilizando algún producto de cannabis medicinal, muchas veces tenemos productos que tal vez no tenemos claridad o no sabemos si es un buen producto. Entonces, descarga la guía que ves en pantalla para que puedas ayudar a regular tu consumo, a mejorar tu consumo, proteger tu salud, que es lo más importante para nosotros. Descárgalo y con eso terminamos. Soy José Lugar Espejel, director de Sativa Care, primera clínica de cannabis medicinal en México. Hasta la próxima.